Muy bien, vamos a hacer el cursillo del día de hoy en cuanto a historia clínica reumatológica. Es importante al recoger los datos, agruparlos, como ya ustedes saben, en síntomas, signos y evidentemente también síndromes. Y es importante no inventar síndromes. Entonces, siempre me gusta poner este slide en el cual indica claramente que no existe el síndrome doloroso articular. Entonces, al igual que no existe el síndrome doloroso abdominal, no nos dice absolutamente nada. Es distinto a decir, por ejemplo, eh, síndrome pulmón-riñón, síndrome nefrótico, en el cual estamos definiendo un tipo o un grupo de patologías. ¿Ok? Entonces, síndrome doloroso articular no nos dice absolutamente nada y no nos ayuda en nada. Lo único dice que aquí hay dolor articular. Entonces eso no nos sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, ese término no debemos de usar. Evidentemente, en reumatología, uno de los aspectos más importantes en cuanto a síntomas es el dolor de diversos orígenes y por lo tanto hacer una exploración exhaustiva de dolor es crucial, es súper importante. Entonces, no olvidarnos la localización, el tipo de dolor, la intensidad, la duración del mismo, irradiación, factores precipitantes o desencadenantes, factores agravantes, factores que mejoran el dolor. Son importantes para la evaluación de nuestros pacientes. Y hay algunos aspectos particulares en cuanto a la exploración anamnésica de dolor y para rodilla y cadera es importante siempre preguntar si hay dolor para subir o para bajar escaleras, porque eso nos orienta hacia una patología, ya sea articular o extraarticular. Entonces, para rodilla y cadera, si el dolor se presenta exclusivamente al subir escaleras, nos sugiere pues que el compromiso, el dolor es de origen extraarticular, una tendinitis, una bursitis, eh, un síndrome miofascial, etc. En cambio, cuando el dolor se presenta al bajar escaleras o en ambas circunstancias, al subir y bajar escaleras, tanto para rodilla y para cadera, nos sugiere que el compromiso, el dolor es de origen articular, ya sea un problema degenerativo o inflamatorio. Es muy importante también comparar. Si un paciente le dice, doctor, tengo dolor en mi mano derecha, pues no se centren solamente en la mano derecha. Comparen ambas manos y revisen, ¿no?, el alineamiento, revisen cómo está el eje anteroposterior, ¿no? Si es que hay deformidades o cambios en la coloración de los dedos o, por ejemplo, disminución de sustancia en el pulpejo, etcétera, etcétera. Entonces, aprendamos a describir los hallazgos que estamos viendo, ¿no? Entonces, para las manos, aprendamos a designar correctamente el número del dedo. El dedo
el quinto dedo va a ser pues el dedo meñique y el primer dedo va a ser el dedo pulgar. Entonces, hay que hablar siempre con propiedad. Y acá vemos, por ejemplo, en esta persona de que tiene una hiperextensión de la falange medial de el tercer y cuarto dedo de la mano derecha. Vemos una tendencia a cuello de cisne en el segundo dedo, ¿no? Flexión de falange proximal, extensión de falange media y flexión de falange distal. Entonces, si yo veo este tipo de mano, mi primera sospecha debe ser un cuadro de síndrome benigno de hipermotilidad articular. Ya lo comprobaremos al hacer el examen físico, pero esa sería mi primera presunción. Muy bien. Entonces, al hablar de patología musculoesquelética, entonces debemos de diferenciar, de buscar de definir si la patología en la cual estamos evaluando es articular o extraarticular. Ya habíamos hablado con respecto a rodilla y cadera en cuanto a dolor al subir o bajar las escaleras. Y la otra parte es el examen físico. El dolor es de origen articular. Digamos, nos sugiere que el dolor es de origen articular cuando al hacer la movilización pasiva, o sea, la movilización que realiza el examinador, se presenta a la flexión articular, dolor a la palpación de línea media articular, en la anamnesis, dolor al soportar peso, o sea, dolor, ya habíamos visto, al caminar, dolor al bajar escaleras principalmente. Y cuando es extraarticular, no hay dolor a la flexión. No flexiona la articulación y no debe producirse dolor. No debe haber dolor a la palpación de línea media articular. En cuanto a rodilla y cadera, ya habíamos visto dolor al subir escaleras. Y al ser el compromiso extraarticular un problema usualmente focalizado, hay un punto doloroso específico. Por ejemplo, si tenemos un problema de una tendinitis del supraespinoso, hablando de hombro, usualmente la localización del dolor es en la parte lateral, o sea, localizado a nivel del deltoides o localizado a nivel del tercio medio del brazo, a nivel del tríceps braquial. Si un dolor de rodilla está localizado principalmente hacia cada medial de la rodilla, entonces mi presunción va a ser que esto puede ser una tendinitis, por ejemplo, de la pata de ganso o una bursitis anserina, o puede ser un problema de ligamento colateral. Ligamento colateral, ya sea lateral o medial. ¿Ok? Entonces, un dolor localizado nos sugiere una patología extraarticular. Muy bien. En cuanto al examen de rodillas, específicamente, siempre debemos de examinar al paciente en posición de pie. Es fundamental esta posición porque justamente es lo que nos va a permitir evaluar el eje articular y sus deformidades, ¿no?
el muslo y la pierna deben de tener una continuidad en cuanto a ángulo, ¿no? Una continuidad. En el geno varo, el punto medio se aleja de la línea media, ¿no? Lo que se llama, pues, vulgarmente, pues, como los chuecos, ¿no? Entonces, el punto medio de la rodilla se aleja del centro y en el geno valgo, el punto medio se acerca hacia el centro y las piernas y los pies se abren. ¿Ok? La manera de evaluar esto definitivamente tiene que ser necesariamente, pues, en posición de pie. Entonces, genovalgo, genovaro. Cuando una persona tiene hiperextensión de rodillas, estamos hablando pues de un geno recurvatum y esto usualmente ocurre en personas que tienen hipermotilidad articular. En cambio, cuando la rodilla no se extiende completamente, o sea, está en posición en flexión, estamos ante pues un problema de genuflexo. Ahora, hay que tener presente que el genuflexo puede ocurrir por patología de rodilla, pero también patología de cadera. Una persona que tiene limitación de rangos de cadera y la cadera está en flexo, como una compensación, la rodilla también se pone en flexo. Entonces, para definir si realmente es un genuflexo estructural, lo que tenemos que hacer es evaluar al paciente en posición de decúbito, de preferencia de decúbito lateral, y ver cuál es el rango articular, ¿no? Se ve cómo está la flexión y luego la extensión, para eliminar el efecto, la influencia de la cadera en la posición de la rodilla. Ok, entonces primero, en la evaluación de rodillas, inspección, el paciente en posición de pie, con los pies ligeramente abiertos, ¿no? Obviamente al paciente hay que pedirle que se descubra las rodillas y el paciente debe estar sin calzado, ¿ok? Sin calzado. Segunda parte, palpación. La palpación va a ser útil para evaluar la temperatura de las rodillas y como ustedes están viendo en el gráfico, se usa el dorso de la mano. ¿Ok? Entonces, usamos el dorso y vamos vamos palpando hacia un lado y hacia el otro. Vamos comparando. ¿Ok? Entonces, para ver justamente los cambios de temperatura. El siguiente paso es evaluar si es que hay exceso de líquido en la articulación. No sé si ven la imagen del video. Sí, doctor. Ya, ya. Entonces, para evaluar efusión articular, lo que se hace, como ustedes están viendo ahí,
es llevar el líquido de la parte inferointerna hacia la parte superexterna y se hace una compresión, se hace una presión sobre el ángulo superexterno de la rótula. ¿Ok? Entonces llevo el líquido hacia la parte superexterna, hago una presión con el dorso de los dedos y van a ver cómo se desplaza el líquido hacia la parte medial. ¿Ok? Sí, está claro, ¿cierto? Ok. Muy bien, entonces es el famoso signo de la oleada en las rodillas. Muy bien. Lo otro es el signo del témpano, que es útil para evaluar cuando ya digamos, la cantidad de líquido es mucho más importante. Y lo que hacemos, como están viendo ustedes en el gráfico, es abrazar, abrazar a la rótula y hacer una presión con el dedo a nivel de la rótula y se suelta la presión. No se levanta el dedo, ¿no? No se levanta el dedo, sino se baja y se suelta la presión. Para evaluación de los ligamentos colaterales, tanto medial como lateral, se evalúa con el signo del bostezo. Entonces, si es para bostezo interno, o sea, para evaluación del ligamento colateral medial, entonces fijamos la parte externa con una de las manos y hacemos una presión suave en la parte medial del tobillo hacia la parte externa. Y es un signo positivo cuando justamente cuando se desplaza la pierna. Y el bostezo externo es al revés, ¿no? Fijamos la parte interna y hacemos una presión hacia la parte externa del tobillo hacia adentro. Muy bien. Entonces, en cuanto a la movilidad y el origen del dolor, ya sea, habíamos visto que es importante, como dije, definir si el compromiso es articular o extraarticular y la movilidad activa en una persona con compromiso articular, ya sea degenerativo o inflamatorio, la movilidad activa, o sea, la movilidad que realiza el paciente, debe estar limitada y la movilidad pasiva también está limitada porque justamente hay un trastorno estructural de la articulación. Cuando el compromiso es periarticular o extraarticular, como bursitis, tendinitis, lesiones ligamentarias, compromiso muscular, la movilidad activa también va a estar limitada, pero fundamentalmente por el dolor, pero la movilidad pasiva debe estar normal. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en el hombro, si tenemos un cuadro de síndrome manguito rotador, los pacientes limitan el movimiento pasivo,
¿no? O sea, el que realice el examinador a la abducción. Entonces, como sienten dolor, no quieren mover más la articulación. Entonces, tampoco se le puede forzar al paciente para ver si realmente tiene un rango completo a la abducción. Pero hay otras maneras, como por ejemplo ver cómo está el rango de rotaciones. Rotación externa, rotación interna. Si está limitada la abducción por el dolor, usualmente cuando hay compromiso de manguito rotador, eh, hay otros movimientos que se mantienen, sobre todo la flexión, ¿no? La flexión se mantiene normal, la extensión se mantiene normal y no debe producir dolor. Y por lo menos una de las rotaciones va a mantener su rango. ¿Ve? En rodilla habíamos visto el dolor localizado en cara medial por debajo de línea media articular es bastante sugestivo de una bursitis anserina. O sea, es un dolor localizado. A nivel del codo, una epicondilitis lateral y medial va el paciente a referir dolor a nivel, obviamente, en la parte lateral del codo, si es una epicondilitis lateral, y a lo contrario, en una medial. Hay un examen adicional que nos permite, digamos, corroborar si hay una epicondilitis lateral, en el cual lo que se hace es que el paciente está con el brazo en flexión y se le pide al paciente que haga una flexión dorsal de la mano forzada. Y el examinador lo que hace es una fuerza contraria, ¿no? Se hace una fuerza contraria, ¿no? Y un signo positivo va a implicar que el paciente va a referir dolor localizado a nivel, pues, del epicondilo lateral. Y para una epicondilitis medial, igual el brazo en flexión, como ustedes están viendo en el gráfico, y le piden al paciente más bien que haga una flexión palmar de la muñeca y hacemos una fuerza contra la flexión, ¿no? ¿Ok? Entonces tratamos de extender la mano. Entonces el paciente va a referir dolor localizado a nivel del epicóndilo medial. A nivel del tobillo, los tendones que más frecuentemente están afectados son el tendón tibial posterior que pasa por detrás del malleolo interno y el peroneo lateral que está localizado por detrás del malleolo externo. Y como ustedes ven, pues obviamente el área de dolor en una tendinitis del peroneo lateral va a estar localizado justamente alrededor de el malleolo externo. Y una tendinitis del tibial posterior, lo contrario, ¿no? A nivel del malleolo interno. Muy bien. En cuanto a compromiso inflamatorio, artritis. La artritis puede ser dividida en monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Hablamos de poliartritis cuando hay compromiso de 5 o más articulaciones, oligoartritis cuando hay compromiso de 2 a 4 articulaciones y monoartritis obviamente cuando hay compromiso de una sola articulación. Cuando hay compromiso articular, cuando hay dolor articular, debemos de definir si este dolor articular es inflamatorio o es mecánico. El dolor mecánico
se presenta fundamentalmente cuando la persona realiza la actividad en la zona afectada o cuando se soporta peso, al caminar, por ejemplo, o al bajar escaleras. Y característicamente la rigidez matutina articular en el compromiso mecánico es menor de 30 minutos. En cambio, el dolor inflamatorio se presenta el dolor tanto a la actividad física como al reposo. Y la rigidez matutina articular en un componente inflamatorio suele durar más de 30 minutos. El patrón de compromiso articular también es muy importante porque nos orienta a una determinada patología. Una persona que tiene compromiso articular simétrico, ¿y a qué se refiere con simetría? La simetría se refiere a el compromiso de una determinada área articular. Por ejemplo, si una persona tiene una artritis de la cuarta metacarpofalángica de la mano izquierda y tiene de la segunda metacarpofalángica de la mano derecha, eso es simétrico, porque está afectando la misma área articular, las metacarpofalángicas. No importa que uno afecte al quinto y otro afecte al segundo, o el tercero y el cuarto. Acá lo que importa es el área articular afectada. Entonces, el patrón de compromiso articular en artritis reumatoide y en otras enfermedades también, de hecho, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, artritis por microcristales de pirofosfato, el patrón de compromiso articular es simétrico. Pero cuando ven un problema de una artritis asimétrica, entonces las espondiloartritis son la causa más frecuente de este tipo de patrón. Cuando hay compromiso inflamatorio, cuando hay artritis, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, esto se suele ver en pacientes que tienen artritis reumatoide, pero también, de hecho, lupus, Sjögren, pacientes que tienen esclerosis sistémica que pueden hacer también compromiso articular, eh, pacientes que tienen algunas formas de artritis reactiva viral, como parvovirus de 19, por ejemplo, pueden también tener este tipo de patrón. Pero cuando solamente hay un cuadro de artritis de miembros inferiores, y sobre todo cuando es olivoarticular, esto es bastante sugestivo de la espondiloartritis. De hecho, una olivoartritis asimétrica de miembros inferiores es el patrón usual de compromiso de las espondiloartritis. Llámese artritis psoriásica, artritis reactiva, espondilitis anquilosante, etc. Y hay un patrón de compromiso articular ah, especial, que es la forma poliarticular migratoria, que es bastante característica de la fiebre reumática, que es una actividad que ya casi ya no se ve, justamente por el advenimiento pues, de los antibióticos. Entonces, si tenemos un cuadro
de artritis, primero tenemos que ponerle el nombre. El nombre va a ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Y luego tenemos que ponerle el apellido. Y el apellido va a ser agudo. Podemos ponerle también subagudo, pero agudo, subagudo y crónico. Pero sobre todo agudo y crónico, que son las patologías, perdón, las patologías que van a ser bastante características en un determinado grupo de pacientes. Por lo tanto, es fundamental que al catalogar a un paciente, no le digamos, pues, tiene síndrome de doloroso articular, ¿no? Sino más bien tiene, por ejemplo, un síndrome de monoartritis aguda. Entonces, una monoartritis aguda tiene causas, como causas más frecuentes, como están indicadas acá, la artritis séptica, las artritis por microcristales y las artritis reactivas. La definición de una monoartritis aguda es una artritis monoarticular de 2 semanas o menos de evolución. Y la artritis séptica es la enfermedad, el cuadro clínico más importante que tenemos que identificar porque esta es una emergencia médica y es una emergencia médica por dos razones. Uno, es una artropatía rápidamente destructiva. Por lo tanto, si no lo tratamos apropiadamente, va a condicionar secuelas, siendo una de las peores que se forme, pues que se produzca una anquilosis articular o una osteomelitis. Y el otro, hay un incremento en la mortalidad, especialmente en pacientes con artritis reumatoide. Si comparamos un paciente con artritis reumatoide que no ha hecho una artritis séptica, comparado con uno que hace artritis séptica, la mortalidad es 5 veces mayor y algunos dicen hasta 15 veces mayor que un paciente que no tiene artritis séptica. ¿Ok? Entonces, la mortalidad se incrementa ostensiblemente en este tipo de pacientes. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales esta es una emergencia médica. Las artritis sépticas usualmente son monoarticulares, la mayoría. Las rodillas suelen ser las articulaciones más comúnmente afectadas en todas las edades. Cadera es una articulación particularmente afectada en personas, digamos, en las formas juveniles, o sea, en niños. En tercer lugar, hombros, muñecas, luego codos. Habíamos mencionado que la artritis séptica está dentro de las características de un paciente con una monoartritis aguda. Y justamente una de sus características es que es un dolor pues, de tipo inflamatorio. Se presenta tanto al reposo como a la actividad física y es un dolor muy intenso y que condiciona una impotencia funcional marcada y precoz. ¿A qué se refiere con esto? A que el paciente no puede mover prácticamente nada la articulación.
porque el dolor es tan intenso que le impide movilizar la articulación. Este es un punto importante, la impotencia funcional, porque nos hace sospechar de artritis séptica. Hay que tener presente que hay un porcentaje nada despreciable de pacientes con artritis séptica en los cuales no se llega a identificar el germen. Más o menos se llega a identificar el germen en el 80 a 90% de casos. Entonces, el, la sospecha clínica es uno de los aspectos más importantes para el manejo de un paciente con artritis séptica, teniendo en cuenta que pueden haber resultados falsos negativos. Una persona con artritis séptica tranquilamente no tiene fiebre, puede no tener leucocitosis, eh, el GRAN se presenta solamente en el 50% a 60% de los pacientes, GRAN y cultivo de líquido sinovial, 70, 80, 90, a 80% de pacientes, y si le agregamos el hemocultivo, sube hasta un 90% de identificación de germen. Entonces, este síntoma, signo de impotencia funcional es muy importante para nuestra sospecha de artritis séptica. Tener presente que la gota que nos produce cuadros de monoartritis aguda usualmente también puede producir una tumefacción de partes blandas. O sea, no solamente artritis, tumefacción articular, sino también tumefacción de partes blandas, lo que denominamos como una celulitis no infecciosa, como ustedes ven acá, ¿no? Este es un pie normal y este es un pie evidentemente tumefacto eritematoso con un eritema principalmente localizado a nivel de la primera metatarsofalángica. La bursitis olecraniana, ¿no? Es fácilmente identificable con una prominencia, ¿no? Una tumefacción blanda, eritematosa, usualmente localizada pues a nivel de el olecrano. Muy bien, entonces, monoartritis aguda, tres causas principalmente, las más frecuentes: artritis séptica, artritis por microcristales y artritis reactiva, siendo los de más agudeza las artritis por microcristales, ¿no? Que en pocas horas se presenta el acné del dolor y la inflamación. Entonces, ¿cómo definimos una monoartritis crónica? Cuando es una artritis monoarticular mayor de 6 semanas. Y el punto más importante en una monoartritis crónica es que todo paciente con monoartritis crónica debemos hacerle biopsia, definitivamente, porque la causa más frecuente es la tuberculosis. Pero también la artritis reumatoide puede empezar como una monoartritis, y las espondiloartritis, de hecho también, especialmente las artritis reactivas, también pueden dar formas de monoartritis crónica. Por la artritis, habíamos dicho, artritis de 5 articulaciones a más, aguda, al igual que en la monoartritis aguda, el tiempo es de 2 semanas a más. Causas más frecuentes de una poliartritis aguda, a la cabeza sin lugar a dudas, las artritis reactivas virales.
con los diversos tipos de virus que pueden condicionar este tipo de manifestación clínica. Y poliartritis crónica, cuando es una artritis de 5 articulaciones a más, de más de 6 semanas de evolución, y sin duda la artritis reumatoide es el ejemplo más típico, más clásico de un cuadro de una poliartritis crónica. Sin embargo, esto se puede presentar también en otras enfermedades, artritis psoriásica poliarticular, la polimialgia reumática. De hecho, también las artritis por microcristales tiropirofosfato cálcico pueden dar formas crónicas de poliartritis y otras enfermedades también, como por ejemplo el lupus, también nos puede dar poliartritis crónica, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica también nos puede dar cuadros de poliartritis crónica, pero sin duda la artritis reumatoide es la causa principal. La distribución articular de compromiso inflamatorio articular en manos es también importante de definir para orientarnos hacia una u otra enfermedad. Hay una forma de artritis por microcristales de pirofosfato que es la forma poliarticular, en el cual hay compromiso de manos, pero la diferencia, por ejemplo, con la artritis reumatoide, que afecta tanto metacarpos falángicas como interfalángicas proximales, en la artritis por microcristales de pirofosfato afecta fundamentalmente a metacarpos falángicas, preservando las proximales y las distales. El diagnóstico diferencial a veces puede ser tan complicado que inclusive 10 a 20% de pacientes con artritis por microcristales de pirofosfato pueden tener factor reumatoide positivo. ¿Sí? Entonces, estas son fotografías de pacientes que tienen cuadros de poliartritis crónica. Como ustedes ven, hay una tumefacción articular que sobrepasa el margen, perdón, que no sobrepasa el margen, ¿no? Que no sobrepasa el margen articular. Y hay que tener presente que la tumefacción articular en la artritis reumatoide es una tumefacción blanda. Como hemos visto en la práctica hoy día con mi grupo, ¿no? Esa sensación de tener como un colchoncito es lo que nos indica el compromiso inflamatorio, la sinovitis. A diferencia de la osteoartrosis o osteoartritis, en el cual la prominencia articular está dada fundamentalmente por crecimiento óseo, o sea, tumefacción dura. Una gota nos puede dar también compromiso poliarticular y como estamos viendo acá, aparte de los depósitos de monourato de sodio, ¿no? Vemos también evidente tumefacción articular. Otro aspecto importante es la lumbalgia. La lumbalgia fundamentalmente es un síntoma, pero debemos de clasificar apropiadamente a la lumbalgia para poder darnos la orientación en cuanto a cuál es el diagnóstico y también obviamente el tratamiento.
Entonces, una lumbalgia tenemos que clasificarla, uno, de acuerdo al tiempo, número dos, de acuerdo a etiología, ¿no? Y número tres, de acuerdo a el tipo de patología, ya sea mecánico o inflamatorio. Entonces, según tiempo, una lumbalgia aguda es cuando dura menos de 6 semanas, subagudo cuando dura de 6 a 12 semanas y crónico más de 12 semanas. Como estamos viendo, las definiciones de agudo, subagudo y crónico, en cuanto a lumbalgia, son distintos al de artritis, ¿no? Habíamos visto que una artritis aguda es menor o igual a 2 semanas. De acuerdo a lumbalgia, es más bien 6 semanas o menos. Y una artritis crónica, habíamos dicho, es más de 6 semanas. En cambio, una lumbalgia crónica debe ser más de 12 semanas. De acuerdo a etología, puede ser específico o inespecífico. Las causas específicas se refieren a una determinada patología que nos explique claramente el dolor lumbar. Una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata y que ha hecho una metástasis a nivel de columna y el paciente tiene dolor lumbar, entonces, ¿no? Una cáncer de próstata con metástasis lumbar sería pues la causa de esa lumbalgia. Una persona que tiene una hernia discal lumbar con o sin irradiación a miembros inferiores, entonces el dolor lumbar está ocasionado por una discopatía lumbar o una hernia discal lumbar. Un paciente que tiene un dolor lumbar inflamatorio, una persona joven, con rigidez axial más de 30 minutos, ¿no? Le tomamos una radiografía y vemos cuadratura vertebral. Entonces, ese paciente tiene una lumbalgia secundaria a una espondiloartritis axial. ¿Ok? Entonces, todo a lo cual le podamos dar un nombre es específico y es inespecífico o no específico aquellas lumbalgias en el cual no encontramos otra razón. No tiene una espondilodicitis, no tiene espondiloartrosis, no tiene escoliosis, no tiene discopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese gran grupo de lumbalgia inespecífica se refiere fundamentalmente a esas lumbalgias posturales por contractura muscular. Y es importante definir y clasificar una lumbalgia porque nos va a orientar hacia una determinada patología. Al igual como habíamos visto en una monoartritis aguda, en una lumbalgia aguda también nos orienta. La causa más frecuente de una lumbalgia aguda, hernia de núcleo pulposo, síndrome miofascial y fractura vertebral son las tres formas o las tres causas más frecuentes. Y cuando hablamos de una lumbalgia crónica, tenemos que diferenciar si esta es mecánica y es inflamatoria. Y esto es crucial porque las lumbalgias inflamatorias, ¿no? Están eh, incluidas dentro del grupo de las espondiloartritis. Y como patología inflamatoria, mientras más temprano tratemos e identifiquemos y tratemos al paciente, los resultados definitivamente van a ser mejores. Entonces, una lumbalgia inflamatoria no mejora con el reposo,
mejora con la actividad física, presenta una rigidez axial de 30 minutos o más en una persona joven, usualmente de menos de 40 años, y una característica importante también es que hay un dolor nocturno, referido a dolor que se presenta después de las 2 de la mañana. El paciente está durmiendo y el dolor lumbar lo despierta. Muy bien. Al evaluar columna es importante ver los movimientos, tanto de flexión, extensión o lateralización. Si al hacer extensión de la columna el paciente refiere dolor, entonces ahí lo que estamos planteando que hay compromiso de interapoficiares. Y cuando hay dolor a la extensión y no hay dolor a la flexión, entonces podemos estar ante un cuadro de canal estrecho lumbar o una espondiloartrosis. En cambio, si el paciente refiere dolor fundamentalmente a la flexión, dolor hacia el mismo lado de la flexión lateral, entonces estaremos sospechando de una hernia del núcleo pulposo. Entonces, si tiene dolor lumbar, como en este gráfico, está haciendo una flexión lateral derecha y el paciente refiere dolor lumbar hacia el mismo lado, entonces estamos ante la sospecha de que ese paciente tiene una hernia discal. En cambio, si al hacer esta flexión lateral el dolor está localizado a nivel lumbar izquierdo, entonces lo que estamos sospechando ahí es que es más bien por contractura muscular, porque ahí lo que hacemos es estirar a los paravertebrales y al cuadrado lumbar también. Hay un cuadro que es bastante interesante que se llama el síndrome del piriforme, en el cual pacientes refieren dolor localizado usualmente a nivel glúteo, irradiado hacia la cara posterior del muslo, que puede llegar inclusive hacia el tercio inferior y posterior de la pierna. Es el denominado síndrome del piriforme, que es bastante, ah, se puede confundir con una asiática, justamente porque la irradiación es prácticamente la misma, excepto que en la asiática pues hay adicionalmente dolor lumbar, lo que no ocurre en el síndrome del piriforme. Una contractura del músculo cuadrado lumbar nos da como localización de dolor la región lumbar y usualmente hacia el lado donde hay contractura muscular. Y vemos que también puede haber dolor hacia el cuadrante externo del glúteo. Inclusive el dolor puede llegar a irradiarse hacia región inguinal. Entonces, esta distribución del dolor es importante, pero el dolor fundamentalmente está localizado a nivel lumbar con una irradiación hacia el cuadrante externo del glúteo. En pacientes que tenemos sospecha de espondiloartritis, entonces lo que hay que hacer es la medición de la movilidad de la columna y para eso está esta prueba, el test de Schober. El test de Schober original, lo que hacemos es palpar las espinas ilíacas superiores, hacemos un trazado
y medimos 10 centímetros hacia arriba y le pedimos al paciente que haga una flexión, ¿no? Anterior de la columna lumbar y medimos cuánto se desplaza en las dos marcas. Lo normal es que sea 3 centímetros o más, valores menores de 3 centímetros, se considera un resultado positivo y sugestivo, pues no de una espondiloartritis. Para evaluar dolor sacroiliaco, digamos, el método más sensible es palpación directa, ¿no? Con el primer dedo a nivel de los, las articulaciones sacroiliacas. Las entesis también son puntos importantes a evaluar en las espondiloartritis y este es uno de los índices que más se usa, que es el índice de Masses, en el cual se hace una sumatoria de los puntos de entesis. Se palpa la primera articulación y la séptima articulación condroesternal, las espinas ilíacas anterosuperiores, las espinas ilíacas posterosuperiores, la quinta apófisis espinosa lumbar, ¿no? Las crestas ilíacas y la inserción de tendón de Aquiles a nivel de el calcáneo. Por último, hay que tener presente que en vasculitis sistémicas, si bien son entidades, es una entidad poco frecuente, son entidades poco frecuentes, son de suma importancia porque producen una alta morbimortalidad y es importante que reconozcamos cuáles son las características que nos deben hacer sospechar en una vasculitis sistémica, especialmente las asociadas a ANCA. Una persona que tiene una fiebre prolongada sin una causa aparente, baja ponderal importante, neuropatía periférica, especialmente mononeuritis múltiple, síndrome pulmón-riñón, caracterizado por hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápidamente progresiva, púrpura palpable, son manifestaciones clínicas bastante sugestivas de espondiloartritis, perdón, de vasculitis sistémica. Entonces, fiebre, baja de peso, neuropatía periférica, compromiso pulmonar, una hemorragia alveolar, glomerulonefritis rápidamente progresiva, púrpura palpable son manifestaciones clínicas importantes en vasculitis sistémicas asociadas a las manifestaciones cutáneas son una parte importante de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, el famoso rash malar, en el cual es un rash elevado, inflamatorio, que respeta el surco nasogeniano, el rash en heliotropo, que es un eritema violáceo, localizado usualmente a nivel facial, que produce además edema palpebral. Tener presente que no todo rash malar es lupus. Este caso, por ejemplo, de un, un acné, ¿no? Específicamente una rosácea, nos puede hacer confundir el diagnóstico de lupus. Tener presente de que el uso de glucocorticoides pueden producir también rash, pero usualmente es un rash
plano, a diferencia del lupus que es un rash de tipo inflamatorio. Las úlceras orales son características importantes también en el lupus y la característica principal es que son úlceras de lecho eritematoso, a diferencia de las atas que son úlceras con lecho blanquecino. Y entonces es importante reconocer las diversas manifestaciones clínicas y hay que darle nombre correcto al problema para plantear un determinado diagnóstico. Entonces, no es síndrome doloroso articular, no solamente debemos decir monoartritis, tenemos que decir nombre y apellido, monoartritis aguda, monoartritis crónica, poliartritis aguda, poliartritis crónica. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? No, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando para los otros cursillos y para las clases teóricas. Que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias.